Bueno, entonces vamos a compartir el documento. En el momento en que sientan que se me va la voz o no me estén escuchando, por favor me avisan, ¿vale? Porque pues yo me siento acá, pero no tengo en este momento evidencia del lado del cliente o del lado del estudiante. Entonces me confirman en el momento en que no me escuchen, no me vayan a dejar seguir hablando, sino que me dicen que no me escuchan para poder volver a reiniciar el sonido acá, ¿vale? Bueno, entonces vamos a compartir lo siguiente. Me confirman, porfa, si están viendo, algo como unas manitos en un documento ahí en pantalla. Sí, profe. Bueno, Sí se ve. Sí, señor. bueno, muy bien, listo. Entonces, este es un manual operativo, el manual pues digamos, el último manual que nosotros realizamos a una cooperativa de trabajo acá en la ciudad. Entonces, digamos que el manual tiene los aspectos relevantes particulares del oficio que realizan, inclusive el manejo de las herramientas técnicas que tienen en la parte de operación. Entonces, como nosotros lo veíamos ayer, pues los manuales digamos que tienen una estructura pues como muy similar. Yo les decía que es muy importante que el manual tenga entonces el encabezado del sistema de gestión documental, así de pronto la empresa pues no tenga, digamos, una política de gestión documental, pero que sí tenga como un encabezado que permita como mostrar organización. Eso nos va preparando a nosotros, digamos, o va preparando, digamos, el camino para que se vaya allanando, se vaya dando una política de gestión documental. Entonces, por eso, pues, el manual, lo que veíamos ayer, pues tiene esa estructura. Y el manual tiene pues también las definiciones que nosotros veíamos puntualmente el día de ayer. Y el manual, fuera de las definiciones, es muy importante también en los manuales que se establecen de bioseguridad o en los manuales de limpieza y desinfección, está como digamos todo el marco normativo que aplica pues digamos a ese oficio o a la realización o digamos a la parte operativa pues del oficio que están realizando. Todo lo que es digamos como los distintos ámbitos de normatividad o fundamentación en decretos o resoluciones pues que existan para el área. Entonces, digamos que a nosotros en los temas puntuales de manejo de limpieza, desinfección, bioseguridad, pues digamos que a nosotros digamos, existe una serie de decretos que forman, digamos, el compendio de regulación o, digamos, toda la parte de normatividad que es muy importante que el supervisor de servicios generales, digamos, sepa, o al menos, digamos, el supervisor de servicios generales entienda o al menos esté informado.
Más adelantico vamos como a mirar este compendio de la normatividad y que nosotros, digamos, nosotros empecemos como a ver la necesidad de en todo momento estar enterados acerca, digamos, de las políticas nacionales que aplican para estos oficios que tienen que ver con temas de higiene, o lo vamos a llamar de otra manera, con temas de inocuidad. Entonces, nosotros necesitamos estar enterados de qué está pasando con el tema de la regulación en cuanto a limpieza, desinfección, a medidas biosanitarias. Entonces, nosotros necesitamos estar enterados de eso. Por ejemplo, el cambio que sucedió hace poco del código de colores de los contenedores para el manejo de los residuos, digamos, muchas personas no hicieron el cambio a partir de la resolución del decreto que se estableció a partir de, del decreto que se estableció para el cambio del código de colores. Muchas personas no hicieron, digamos, no hicieron ese cambio hasta que ya como tal el gobierno nacional pues dijo hasta aquí, o si no tenemos medidas de sanción. Entonces, y uno preguntaba y digamos muchos supervisores pues no estaban tampoco tan informados y enterados al respecto. Entonces sí nos falta a nosotros, digamos, un poquito más del tema de lectura sobre, digamos, regulaciones que a nosotros nos impactan directamente. Esta resolución 312 del 2019, que tiene que ver con los estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo, pues para nosotros, digamos, es digamos, es esencial, ¿bien? Para nosotros es esencial conocer esos estándares mínimos del sistema de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y por qué es esencial? Porque pues nosotros tenemos personal operativo que hace funciones en ambientes donde tienen, digamos, factores de riesgo importantes. Nosotros manejamos personal operativo que maneja factores de riesgo biológico y tenemos personal operativo que está manipulando herramientas que de pronto en un momento dado o son herramientas pues que tienen, digamos, cierta peligrosidad. Entonces nosotros necesitamos, digamos, conocer un poquito acerca de esos estándares mínimos. Lo mismo que como tenemos personal que está manipulando insumos químicos, ya sea por el tema de preparación de desinfectantes o de dosificación de desinfectantes, o porque estamos o tenemos también personal que prepara dosificación para el mantenimiento y cuidado de las piscinas, o hace tratamiento y calidad del agua, ¿no? Llamémoslo así, hace tratamiento y calidad del agua. Entonces tenemos personal que necesitamos y que está manipulando sustancias químicas. Entonces nosotros necesitamos tener un entendido del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, digamos, como toda esa normatividad y todos esos decretos, es prioritario para el supervisor tenerlos claros, haberlos leído y, digamos, saber cómo aplicar esa normatividad al día a día, al trabajo operativo que hace. Y eso que pues aquí estamos aplicando la normatividad que tendría que ver con el sistema digamos, con manejo
de limpieza y desinfección. Aquí no estamos colocando, digamos, la normatividad que tiene que ver con talento humano en cuanto al código sustantivo de trabajo y, digamos, a la reglamentación entonces en cuanto a legislación laboral, que eso es otro aspecto que también nos toca a nosotros. Entonces aquí tenemos, digamos, los manuales, todos los manuales en su infraestructura, en su comienzo, todos los manuales hacen referencia, digamos, a un ámbito de normatividad donde hay decretos y regulaciones que aplican pues para el oficio que estamos manejando. Bueno, aquí está la resolución 66 del 2020 que hablamos ayer. Está también el manejo de residuos hospitalarios y similares, que a nosotros también nos toca esa regulación. Nos toca también lo que tiene que ver con el sistema globalmente armonizado, la resolución 773, que es lo que tiene que ver entonces con el almacenamiento de insumos químicos. Nos toca también la parte de etiquetado y manejo de productos químicos, la regulación que hay acerca de residuos sólidos y manejo de residuos peligrosos. Y eso que aquí no está, mirando bien esta codificación que hicimos, no está tampoco el cambio que hay de normatividad para el nuevo código de colores. Está faltando aquí la normatividad del nuevo código de colores. Entonces, siempre existe, digamos, como un marco normativo, que es en el cual, pues, digamos, se basa ese manual, y que ese marco normativo no es para colocarlo ahí nada más por colocarlo, sino que ese marco normativo se sobreentiende que el supervisor lo tiene claro, o que el supervisor lo ha estudiado y lo ha leído. Por eso, digamos, la función que nosotros hacemos no es una función netamente operativa. El supervisor no se puede relegar a un tema solamente operativo. El supervisor necesita tener cierto conocimiento más allá, digamos, de las funciones que se realizan en el área, y ese conocimiento tiene que ver con, digamos, todo lo que sucede en el sector. Y uno de esos conocimientos es precisamente, el que el supervisor esté fundamentado o tenga claro, digamos, qué regulaciones se están estableciendo para el procedimiento que se realiza en las unidades. Aquí hay, digamos, unas definiciones, y aquí viene el tema de las normas universales, la aplicación de las normas universales que hablábamos nosotros ayer, en las cuales pues hay un punto de control. Cuando nosotros colocamos una etiqueta o colocamos como un punto de control, eso quiere decir que es un punto de supervisión, es un punto de observación, es un punto de chequeo para el supervisor. Y entonces este punto de observación, o ese punto de chequeo, decíamos nosotros ayer que tiene que ver con esas medidas de precaución universal. Por eso ayer hacíamos una diferencia entre asepsia y antisepsia. Entonces decíamos que nosotros, el oficio que hacemos diariamente, el oficio que hacen los operativos diariamente, es un oficio de antisepsia. Pero hay una responsabilidad en manejo de asepsia en cuanto a la manera, o en cuanto a los elementos de protección personal que tiene cada operario para la realización del oficio. Y en esos elementos de protección personal también va integrada esas medidas de precaución universales.
Y en esas medidas de precaución universales, un procedimiento base es el procedimiento de desinfección de manos, que se convierte entonces en otro punto de control de que sí se esté ejecutando o se esté haciendo, que los operarios lo estén realizando. En estos años de capacitar empresas, nos hemos dado cuenta que los operarios ni siquiera a nivel hospitalario están ejecutando los procedimientos de desinfección de manos. El operario no tiene una conciencia muy clara, digamos, de la importancia que tiene el mantener las manos descontaminadas o mantener las manos, digamos, con procedimientos de desinfección para evitar entonces la contaminación con las superficies, porque digamos, las manos es el primer punto de entrada de cualquier tipo de virus por contacto con superficies contaminadas. Y como los operarios van a manipular residuos y residuos infecciosos, pues entonces, porque no solamente los residuos hospitalarios los catalogamos como biológicos infecciosos, esos residuos que nosotros manejamos como desperdicio, que llevamos en bolsas negras, esos residuos son infecciosos. Entonces esos residuos merecen ser manipulados de forma correcta, y hemos visto que pues muchos operarios a eso no le impactan ni le colocan, digamos, ningún tipo de conciencia, y no hay una buena manipulación no hay un buen manejo, perdón, en cuanto al tema de normas de precaución. Entonces, un punto de control y chequeo para nosotros es ese, el que el operario sí esté cumpliendo debidamente con esas normas de precaución. Y pues esas normas de precaución tienen que ver con los manejos de los uniformes. Un punto de chequeo nuestro es los lugares de trabajo, los lugares donde se almacenan los insumos químicos, donde se almacenan los insumos de trabajo, donde se guardan las herramientas. Esos son puntos de control nuestro. Y nosotros como supervisores le estamos dejando esa labor al operario, le estamos dando al operario que guarde como él quiere, que maneje el punto como él quiere. Y uno cuando llega a esos puntos, cuando llega a esos lugares, los abre, esos lugares huelen a pecueca, que da miedo, esos lugares huelen a mil demonios, que da miedo. Esos lugares son un desastre, la ropa tirada, las herramientas tiradas, y envases destapados. Nosotros tenemos que asegurar que ese sitio sea el más presentado y sea el mejor organizado casi de toda la unidad. No podemos permitir un operario con un protocolo o con una presentación o etiqueta de presentación diferente a la que tenemos para identificar el operario. Entonces, si los operarios tienen un uniforme, si las personas son contratadas y tienen un uniforme, entonces ese uniforme se convierte, digamos, también se convierte, digamos, en una imagen corporativa de la empresa. Entonces, digamos, estos operarios tienen un uniforme XY que los identifica como prestadores del servicio de esta empresa como tal. Allá tendrán un uniforme los operarios de la empresa de Isabel, que es, no me acuerdo cómo es que llama su empresa, ¿cómo es? Aseo Rápido, ¿cómo fue que vos me dice que llamaban? Atentos, Aseo Rápido, no me acuerdo cómo dice que se llamaba tu empresa, Isabel. Soluciones a tiempo. Soluciones a tiempo, más o menos por ahí va. Entonces, tienen un uniforme, y ese uniforme se convierte
en una carta de presentación se convierte en una identidad o imagen corporativa de la empresa. Entonces no podemos permitir un usuario que no tenga esa imagen corporativa en adecuadas, digamos, en adecuadas circunstancias. No podemos permitir eso. Bien, eso hay que controlarlo. El uniforme en óptimas condiciones. De pronto, cuando las personas están por contratación de servicios, entonces a eso no le llamamos uniforme, sino que lo llamamos el protocolo de identidad y presentación. Bien, entonces de igual forma, llámese uniforme o llámese protocolo de identidad o presentación, pues entonces es la identidad corporativa de la empresa. Y eso hay que chequear que eso sí se esté dando, que la gente sí esté cumpliendo con eso. Y viene todo el tema de desinfección de manos, el uso de los elementos de protección, guantes, tapabocas, gofias, caretas de protección, botas, todo el tema de elementos de protección. Y el cumplimiento con el protocolo de desinfección de manos. Lo mismo que es muy importante este ítem. Digamos, el ítem de el uso de maquillaje, esmalte en uñas, el uso de aderezos, que estamos diciendo que eso hace, o esa práctica, o digamos esa normatividad la tomamos o la derivamos de la manipulación de alimentos, pero también nos aplica a nosotros. Entonces eso se hace para nosotros, se convierte para nosotros en un punto de control también. Entonces se convierte en un punto de control el hecho de que las personas sí cumplan, porque estamos llegando a las plataformas y la gente parece secretarial, la gente, las compañeritas todas maquilladas con aderezos, con joyas, para allá y para acá, los compañeros con cadenas. Entonces las personas están manejando herramientas delicadas, están manejando herramientas que en su interior tienen motores, están manejando herramientas manuales. Entonces tenemos que tener precaución nosotros con eso. Y si nosotros estamos determinando un riesgo, si nosotros estamos observando un posible riesgo, pues no se trata solamente de observar el riesgo, se trata de controlar el riesgo. Entonces hay que minimizar el riesgo ojalá a cero. Bien, en muchas empresas la idea es tener cero incidentes laborales o cero accidentes. A veces los incidentes es difícil, digamos, en los incidentes a veces es difícil, difícil decir que lo llevamos a hacer. Incidentes pueden existir todos los días, pero accidentes laborales, un accidente, todos los días no pueden haber accidentes porque hay un problema muy grande. Bien, donde todos los días se presentan accidentes laborales es que hay una falta de supervisión. Bien, muy tenaz, o hay una falta de capacitación, que eso termina también siendo un problema de supervisor. Hay una falta de capacitación o inducción. Entonces no pueden existir accidentes. Bien, la idea es que tengamos el mínimo de incidentes, el mínimo, pero la idea es que ojalá tengamos cero incidentes y accidentes. Bien, pero
la experiencia nos ha dicho que a veces los incidentes es muy difícil, bien, a veces es muy difícil controlar. Entonces, el lavado de manos que nosotros aplicamos tiene que ver con, ese lavado de manos pues tiene que ver con el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Ese protocolo que ellos establecieron para el lavado de manos. Entonces, esa ficha, ese protocolo, pues nosotros la tenemos ahí y esta ficha, pues entonces nos determina cómo va a ser el protocolo de desinfección de manos que rige para todos los operarios. Esto no es solamente porque, digamos, vamos a hacer aseo hospitalario, no, eso rige para todos. El protocolo de desinfección de manos, digamos, es universal, entonces rige para todos los operarios. Los elementos de protección personal, la diferente dotación o elementos de protección personal. Entonces, ¿cómo, cómo va a ser o cómo es digamos, la dotación que ese personal debe llevar para la realización de su trabajo? Lo mismo, pues, los elementos de protección personal que va a manipular, esos elementos de protección personal que se le va a entregar al operario, cómo es su adecuado uniforme, los tipos de guantes que se le van a entregar al operario y tapabocas. Entonces, digamos que para el sector salud, digamos que en el sector salud sí existe una apreciación diferente en cuanto a los códigos de colores de los guantes de trabajo. Entonces, sí debe de haber una diferenciación entre tener guantes rojos a tener guantes de otro color. Bien, porque entonces en el sector salud nosotros vamos a tener áreas que son altamente críticas o con alto grado de problemas o con alto grado de impacto de fluidos corporales. Entonces vamos a tener una manipulación con guantes rojos muy directa, muy precisa. Quizá a nivel de las unidades comerciales o de las unidades industriales, pues nosotros no vamos a tener, digamos, esa apreciación tan directa. Entonces, no lo tenemos así tan directo, no lo tenemos así como tan directo, entonces por eso es que, digamos, un solo par de guantes que usamos, que por lo general ese par de guantes es negro, pues bastaría. Pero cuando se trabaja en el sector salud, sí hay una diferenciación entre cada una de las áreas que estamos atacando. Siempre hay una diferencia entre hacer aseo en una oficina y hacer aseo en unas urgencias, o hacer aseo en un pabellón, hacer aseo en unas oficinas, o hacer aseo en las urgencias o en la UCI. Siempre hay una diferencia, y esa diferencia se empieza a estimar a partir del manejo inclusive de los guantes. Entonces, a partir de los colores de los guantes, entonces yo sé el operario qué área está trabajando. Y entonces, cuando un operario está en un área con guantes que no son los de esa área, o sea, que no, el color no identifica el área que está trabajando, es un punto de observación, es un punto de control. Entonces, quizá eso no lo tenemos porque, digamos, en las áreas en las áreas de comerciales,
o en las áreas industriales, pues nosotros no tenemos eso como tan diferenciado como en un área hospitalaria. Lo mismo el manejo y uso de los tapabocas y los diferentes tipos de tapabocas que tenemos, donde pues el tapabocas es importante para la realización de cualquier procedimiento en cualquier área. Y por eso se necesita que el supervisor chequee las superficies, vaya a las unidades, haga una ronda en las unidades y evidencie el cumplimiento precisamente a esta normatividad. Pero estamos llegando y estamos encontrando que los operarios no tienen ningún tipo de cumplimiento porque tampoco hay cumplimiento del supervisor. Es decir, el supervisor está llegando y dejando pasar por alto, como digamos, muchos aspectos. El supervisor lo único que está haciendo en muchos casos es yendo a reclamar una hoja. Y eso es lo que tenemos que evitar nosotros. Hay que visitar las unidades, hay que hacer estas revisiones, hay que controlar, hay que amonestar, digamos, hay que llamar la atención, hay que hacer procedimientos precisamente para que se cumpla la normatividad. Y entonces, digamos, ya viene como la parte operativa para cada área. Entonces, ¿con qué se debe cumplir? ¿Cuáles son los elementos de protección que debe cumplir para el área que están establecidos en la parte inicial? ¿Qué elementos entonces, digamos, qué elementos se van a utilizar para hacer entonces el proceso operativo en esa área? ¿Qué se va a utilizar? Esto es muy importante para las labores de trabajo porque esto delimita el área que se está atacando e informa a las personas de que esa área pues en este momento está siendo intervenida. Por eso los avisos de precaución o las alertas amarillas pues son importantes dentro de las herramientas que tienen las personas para realizar, digamos, su proceso de su trabajo. Bien, entonces aquí le damos como la técnica, le decimos al operario, vea, hay que hacer esto. Y mire que para empezar la técnica, ¿cómo empieza? La técnica empieza entonces, digamos, despejando el área, retirando los elementos que dificultan la labor en esa área. Entonces, le decimos al operario más o menos cómo debe proceder para hacer la técnica, el procedimiento técnico. No es ir a barrer y trapear, es un procedimiento técnico que se va a realizar. Entonces le estamos diciendo cómo debe ejecutar esa labor técnica. Y entonces le estamos diciendo con qué frecuencia va a hacer esa labor, si la va a hacer de una manera recurrente o la va a hacer de una manera terminal. Le estamos diciendo con qué frecuencia tiene que intervenir ciertas zonas. Bien. Entonces, en muchos lugares también, así como, digamos, así como los guantes son importantes, también son importantes las herramientas con las cuales se trabaja, las microfibras de trabajo. Entonces, la microfibra también me está indicando a mí algo. En algunos sitios, entonces, la microfibra azul me está indicando que se está haciendo limpieza de mobiliario. Bien, entonces la microfibra azul, perdón, me está diciendo que la microfibra azul me está diciendo que estamos limpiando mesones, estanterías, y la microfibra amarilla el mobiliario. Entonces, en algunas partes tienen una diferenciación entre las herramientas que utiliza
para ejecutar el oficio en distintos ambientes o para ejecutar el oficio digamos, en distintas unidades. También me están diciendo cómo debo de atender o hacer los procedimientos parasanitarios y lavamanos. Y me están diciendo que haga inactivación, cuando vaya a ejecutar la actividad en un sanitario, que haga inactivación de ese tanque. La inactivación es precisamente vaciar el tanque varias veces antes de empezar a hacer el procedimiento. Entonces miren que le estamos diciendo al operario, le estamos diciendo cómo atacar, cómo hacer el procedimiento técnico en cada zona, en cada lugar que él está interviniendo. Le estamos diciendo qué debe de utilizar. Más adelante vamos a ver pues, cómo lo utiliza. Le estamos diciendo qué utilizar. Le estamos diciendo que si se encuentra estas superficies, entonces qué tiene que utilizar para atacar esa superficie. Bien. Entonces, fíjate que le estamos diciendo qué tiene que hacer. Cuando encuentra un tipo de superficie de estas, pues entonces, ¿qué tiene que utilizar? Entonces, le estamos diciendo al operario cómo debe proceder para ejecutar cada trabajo. Los que van a atender pues las zonas verdes, entonces, ¿qué tienen que hacer con la máquina que van a emplear? Bien, entonces, ¿cuál es la máquina que van a emplear y cómo entonces van a hacer el procedimiento? ¿Cómo van a hacer el procedimiento en ese lugar? Más adelante tenemos un instructivo, perdón, más adelante tenemos un instructivo para el manejo de esta máquina. Entonces le estamos diciendo cómo debe de operar los pisos en granito, le estamos diciendo cómo debe operar, qué máquina va a utilizar y cómo son los cambios entonces, o los recambios que él va a utilizar con los discos, los diferentes discos de trabajo, los pads o los discos. Entonces le estamos diciendo cómo debe proceder. Le estamos diciendo qué herramientas utilizar, entonces una brilladora, los discos, y le vamos a decir que para los vidrios pues utilice un squiggle. Y vienen los productos que estamos utilizando. Entonces hay productos para la limpieza, o sea, en este caso estamos utilizando jabón industrial, jabón neutro industrial. Estamos utilizando limpiavidrios. Estamos utilizando un ambientador para pisos. Se está utilizando un ácido y estamos utilizando alcohol industrial y aceite mineral. Y para la desinfección estamos utilizando unos productos químicos, el vinagre industrial, y estamos utilizando el hipoclorito. Si ustedes miran, esto es una empresa que provee directamente estas soluciones o provee estos insumos, y esa empresa tiene la información técnica de sus productos, tiene tanto la hoja de seguridad como la ficha técnica de estos productos esos productos pues que la empresa distribuye. Entonces no son productos comprados a la vuelta de la esquina, son productos que tienen tienen un proveedor de base, y el proveedor de base pues está dando la información relevante del producto. Bien, entonces aquí lo mismo ocurre
para cada unidad operativa, que la empresa atiende. Y por ejemplo, aquí tenemos el análisis del agua para el procedimiento químico de chequeo que se hace porque hay una piscina, entonces hay que hacer control del pH del agua y hacer un control pues un control de inocuidad del agua, de higiene del agua. Entonces, aquí le informamos al operario, pues, cómo hace el control y qué tiene que tener o qué tiene que asegurar en ese chequeo que él realiza y qué productos químicos, pues, va a manejar precisamente para hacer ese tipo de mediciones. Entonces, estamos hablando del ácido, estamos hablando del Profe, cloro para la piscina. Dime. profe, qué pena con usted. ¿Usted de pronto nos comparte un formato de eso o no es necesario? Pues en El, cuestión del color de la microfibra, el color de los guantes. Eso, sí, eso lo podemos extraer esa información, claro que sí. Obviamente, pues todo el manual no, pero sí unos aspectos relevantes, bien, unos aspectos relevantes que sirven bastante, bien, como lo que tú estás diciendo, claro que sí. Y aquí tenemos, digamos, los productos químicos que se utilizan, la información de esos productos químicos, la manera de formulación de esos productos químicos. Entonces un operario debe hacer o saber aplicar esta formulación. Y aquí al final entonces tenemos también aquí tenemos entonces el uso del cloro, el uso del cloro orgánico. Le estamos diciendo cuántas pastas o cuántas pastillas por área crítica, no crítica y semicrítica. Y le estamos diciendo pues al operario aquí tenemos los equipos, cómo es el manejo de cada equipo industrial que está utilizando. Entonces la sopladora en este caso, la brilladora, le estamos dando información técnica de cómo manipula la brilladora, qué tiene que hacer, cómo cambia los discos, y le estamos dando información hasta de la guadaña, qué tiene que hacer, cómo arranca, qué tiene que tener en cuenta en el momento para darle start al motor de la guadañadora, y cómo va a hacer las diluciones del hipoclorito, cómo va a manejar la tabla. Esta es la tabla que aplican entonces ellos allá para la dilución del hipoclorito y cómo lo están trabajando. Lo mismo el jabón industrial, cómo lo están trabajando. Entonces, toda esta información es una base de manejo de residuos, o sea, quiénes generan el residuo, qué tipo de residuo están generando, y entonces, ¿dónde están almacenando esos residuos? Entonces, esto es un tipo de manual, un tipo de manual
de manual de bioseguridad o de manual de limpieza, desinfección y bioseguridad que aplica para un proveedor de servicios que presta, digamos, que presta servicios técnicos de limpieza y desinfección, no que barre y trapea, sino que presta un servicio técnico. Entonces se estructura un manual en el cual, pues, digamos, ese manual va con la operatividad que hace digamos, el trabajo que hace cada operario, cómo lo realiza, qué tiene que tener en cuenta, y esa es la Biblia, la consulta de cada operario cuando él tiene alguna duda sobre el procedimiento que va a realizar, qué tiene que tener o cuál es el paso a paso que tiene que tener en cuenta para realizar ese procedimiento y ver si lo que él está haciendo está acorde a ese procedimiento que está establecido ahí. Entonces, eso es lo que tiene un manual y eso es lo que nosotros tenemos que garantizar para un manual, bien, o lo que tenemos que garantizar nosotros en las unidades en las cuales estamos atendiendo, ya sea, como les decía ayer, ya sea que la unidad lo tenga o ya sea que como empresa prestadora del servicio tengamos uno. Por ejemplo, las unidades a las cuales esta empresa les presta el servicio no tienen manual. Bien, entonces, por ejemplo, la herradura aquí, directamente la herradura no tiene manual. Entonces, ¿qué hubo que hacer? La empresa prestadora del servicio se encargó de hacer un manual. Bien, entonces hicimos un manual para todos los compañeritos que están prestando el servicio en la herradura. Entonces hicimos un manual para que ellos sepan cómo deben de prestar el servicio cuando van donde ese cliente, cuando van a esa unidad, cómo van a prestar el servicio. Pero allá la unidad no tenía manual. Bien, es un administrador que tiene allá el centro comercial y no tenía manual. Entonces lo mismo nos va a pasar en edificios, lo mismo nos va a pasar en almacenes comerciales, bien. Lo mismo inclusive nos puede pasar a nivel de salud, nos puede pasar en centros de salud, en hospitales, no tienen manual. Y es una gran falla, puesto que, digamos, por seguridad y salud en el trabajo, debe estar por escrito, debe estar documentado los procedimientos que se realizan a nivel de higiene, a nivel de inocuidad en las plataformas, debe estar documentado. Entonces, documentados que debemos de tener un manual de procedimiento de eso y cómo se realiza. Una barbería, un centro de estética y belleza debe tener un manual procedimentado de la manera en la manera en que ellos desarrollan o realizan el procedimiento de desinfección. Frente a esa pregunta que está haciendo Iván, que si aplican al 100% ese manual, pues el manual se realizó con base al procedimiento que ellos están haciendo allá en la herradura. Entonces, digamos que ese procedimiento que está establecido ahí, no es que nosotros nos hayamos inventado el manual para haberlo llevado allá, no. El manual se realizó con base en el procedimiento y unas mejoras que se hicieron al procedimiento que ellos realizan allá. Entonces, coordinamos y fueron varios días en los cuales pues, yo estuve con el personal verificando uno a uno el procedimiento, haciendo correcciones, verificando el procedimiento y redactándolo. Entonces, puedo decir que sí, al menos sí hay un 99.9% digamos, de proximidad a este manual que se hizo porque se hizo con base en la misma actividad que ellos realizan. No hay nada raro, diferente, sino con base en el mismo procedimiento. ¿Por qué no podría ser un
Profe, se fue, no se le escucha nada. Se fue, profe, no se escucha nada. Bien, ¿ya me escuchan? Sí, señor, se escucha. Bueno, muy bien. Entonces, frente a lo que está diciendo Oscar, Oscar me escucha, ¿cierto? Oscar, ¿me escucha? Ah, bueno, listo, muy bien. Entonces, frente a lo que estaba diciendo Oscar, podemos afirmar que tenemos un 90.9% de aproximación a lo que se hace, a lo que se dijo del manual. En el sentido, pues, como les explicaba, de que las actividades que están plasmadas en ese manual, pues, se hicieron con base a lo que ellos están ejecutando en la realidad, ¿bien? No es, como les dije, no es como si nosotros nos hubiésemos sentado aquí a imaginarnos la actividad, no. Se realizó con base a lo que ellos están trabajando allá. Entonces, fueron varios días de estar con ellos allá, mirando y verificando cada actividad, haciendo correcciones y verificando cada actividad. Entonces, ¿por qué no podría ser un 100%? Porque de todas maneras tenemos, digamos, compañeros que son o hacen resistencia al cambio. Por eso es muy importante la supervisión. Porque de todas maneras vamos a encontrar compañeritos que, displicentes con la normatividad, resistentes al cambio, y eso es lo que el supervisor tiene que controlar. Y tiene que empezar a detectar, y tiene que empezar entonces a informar, y tiene que empezar a hacerle procedimiento. Porque son personas que se convierten en un palo en la rueda para el desarrollo de los objetivos y para el desarrollo entonces de las actividades. Y como supervisores nosotros no estamos obligados a aguantarnos una persona así. ¿Bien? Entonces hay que empezar a hacerle procedimiento. Y porque digamos del momento en el que se hizo el manual, ahora pueden existir personas nuevas, o pueden haber llegado, o puede haber llegado personal, o puede haber salido personal o ingresado personal nuevo, que de pronto pues todavía no tiene, digamos, no está empoderado o no tiene este manual en ejecución. Bien, entonces puede existir ese, digamos, puede existir ese inconveniente, pero el resto sí está alineado con las actividades que hacen ellos allá en la herradura. Entonces, esto es una forma, bien, digamos, es el esquema de un manual. Es lo que debería existir en un manual. Entonces es lo que nosotros, digamos, como supervisores, pues estamos llamados como a tener, como a preguntar, como a mirar,
Y si en el procedimiento que estamos haciendo hoy no lo tenemos previsto, entonces llega la hora en que hay que ir como mejorando esos procedimientos. Es decir, hay que aprovechar el ámbito de la capacitación para entonces determinar qué cosas puedo yo mejorar a la actividad que a diario ejecuto. Yo les decía ayer, nosotros tenemos también que plantearle a la empresa acciones de mejora, pero tienen que salir como iniciativa del supervisor o iniciativa del grupo de trabajo, que el supervisor no es solamente una persona pues parca ahí solucionando incendios, sino que el supervisor también puede aportar al desarrollo de la empresa y puede entonces el supervisor eh, promover acciones de mejora dentro de la empresa. De hecho, pues esa es la idea con el supervisor. Entonces, por eso el supervisor coordina, dirige, controla, hace la labor administrativa y una de ellas pues es eso, es cada vez más, digamos, mejorar o llevar la empresa hacia unas muy buenas prácticas en la actividad que se está ejecutando. Para eso es el supervisor. O si no, dejaríamos eso en manos de los operarios y que cada operario haga lo que quiera. Entonces, eh, la idea es que el supervisor promueva esas acciones de mejora. Entonces, se aprovecha la capacitación. Dime, Isabel. ¿Cómo? Volveme a repetir, por favor. No vuelta a ponerlo en pantalla, ¿cierto? Si estoy compartiendo pantalla en este momento, no. No está compartiendo pantalla. No. Todavía no estoy compartiendo pantalla. Voy a compartir una ficha de bioseguridad, una ficha técnica, para que miremos la estructura de una ficha técnica. Ya miramos la estructura de un manual. Vamos a mirar la estructura de una ficha técnica. ¿Qué me decías? Por ejemplo, las actividades que subirlas a la plataforma o aún se envían al WhatsApp. No, las actividades las vamos a subir a la plataforma. Ya enseguida les muestro cómo lo vamos a hacer, ¿bien? Ya enseguida les muestro. Entonces, ya voy a compartir la pantalla, ¿bien? Entonces vamos a compartir una ficha técnica. Miremos acá. Vamos a compartir. Por ejemplo, vamos a compartir una ficha técnica Vamos a compartir la ficha técnica de uno de esos productos que estaban utilizando en esta empresa, que decíamos que utilizaban en esa empresa para realizar procedimientos de limpieza. Vamos a mirar una ficha técnica de esas.
Muy bien, ese aceite mineral se utiliza para hacer la limpieza. ¿Se acuerda que ahí en el manual mostramos los baños y los baños tienen unas puertas que son en acero inoxidable? Ya voy a compartir la ficha, Isabel. Entonces, en las puertas de los baños son en acero inoxidable. Como las puertas son en acero inoxidable, esas puertas no se pueden trabajar con hipoclorito ni ningún tipo de derivado de cloro ni nada por el estilo. Entonces, por eso se utiliza el aceite mineral para poder hacer limpieza de esas superficies. Y la desinfección de esas superficies, pues entonces se realiza la desinfección la hacemos con alcohol industrial. Esas superficies, esas puertas metálicas en acero inoxidable no se pueden trabajar con cloro, las deterioramos, las dañamos. El aceite mineral lo que hace es que le genera como una capa protectora a la puerta, bien, para que sea de fácil, digamos, de fácil limpieza. Eso es lo que le hace como el aceite mineral a esa puerta. Las puertas de acero inoxidable les genera como una capa protectora para el sudor de las manos y para todo ese tipo de cosas. Sí, y como dijo Isabela, pues se hace con una mezcla en algunas partes sí utilizan el aceite Johnson, o aquí pues se trabaja el aceite mineral, ¿bien? Eso le da una protección al acabado de la puerta y hace que la puerta no se dañe, que la puerta pues no se vaya a oxidar, que la puerta dure. Eso es como una especie de acabado de protección para la puerta, y eso se utiliza en procedimientos de limpieza. Para eso es que se utiliza el aceite mineral. Bien, ¿están mirando ahí la ficha técnica que tenemos en este momento? Bueno, muy bien. ¿Iván lo está viendo? Bueno, muy bien. Entonces, este es el ácido oxálico que teníamos nosotros ahí. Entonces, miren lo que es una ficha técnica. Entonces, aquí en la ficha técnica tenemos entonces la identificación del producto, y este es el número de identificación, pues digamos, a nivel internacional, pues de esta formulación química. El ácido oxálico, pues digamos, aquí me está informando sobre los factores de riesgo que tiene, digamos, este producto, según la clasificación del sistema generalmente armonizado. Entonces, existe un grado de toxicidad aguda del producto, causa irritación, causa lesiones oculares. Entonces, hay digamos, un grado de identificación del producto, de los factores de riesgo. Esta información para nosotros, esta información es altamente relevante, porque esta información tenemos nosotros que, digamos, transmitírsela al operario, o el operario la debe de tener en sus manos. Bien, al saber que al manipular ese ácido oxálico, pues entonces podemos nosotros tener podemos nosotros tener pues cierto grado de peligro. Y ese grado de peligro pues viene representado por las etiquetas del código del sistema
globalmente armonizado, que más adelantico pues como lo observamos. Y digamos pues lo referente a cada una de los niveles de peligrosidad según estas etiquetas. Nos dice el ácido oxálico, entonces nos dice también qué hacer, digamos, en caso de contacto con la piel o en caso de contacto con los ojos, pues nos va diciendo qué procedimiento podemos realizar. Bien. Nos va dando información sobre, digamos, sí, lo que pasa es que este ácido oxálico, pues sirve para quitar, como digamos, ciertas manchas del piso. Eso es digamos, una de digamos, de los usos que va a tener el ácido. Este ácido se aplica inclusive para retirar inclusive corrosión en pisos de granito. Exacto. Entonces, en pisos de granito o en estructuras marmolizadas, exacto, se utiliza bastante el ácido oxálico, bien, y ese ácido oxálico pues remueve manchas incrustadas en esos pisos. Me dice también el ácido oxálico, pues me dice qué primeros auxilios o cómo puedo aplicar unos primeros auxilios en caso de contacto con la piel, con los ojos o en caso de inhalación. Entonces, me dice, digamos, ese producto. Recuerden que, bueno, Isabel, todavía no hemos trabajado el sistema globalmente armonizado. Entonces recuerden que hay productos que pueden ser comburentes. Entonces, es decir, digamos un producto que puede, digamos, la, el vapor que sale de ese producto químico mezclado con el vapor de otro producto, pues puede generar una reacción violenta. Al mezclarse los dos tipos de vapores generan una reacción violenta. Es un producto comburente. Esto me está diciendo, digamos, qué tipo de extintor puedo utilizar si yo tengo algún tipo de reacción violenta de ese ácido. Bien, y me está diciendo, digamos, qué necesito tener o qué necesito saber cuando voy a almacenar ese producto. Entonces, qué medidas de seguridad necesito tener o saber para poder almacenar el producto? Bien. Me habla acerca, entonces, la información química del producto, el punto en el cual el producto, pues, el producto puede generar ebullición o el producto en el cual ese ácido, pues, puede llegar a congelación, lo que se llama el punto de fusión. Toda esta parte de acá, digamos, es información de las propiedades físicas y químicas del producto. Bien.
Me está hablando, pues, digamos, el grado de reactividad del producto. Y me vuelve y me dice acerca de la información toxicológica del producto según el sistema globalmente armonizado. Entonces me está diciendo que ese ácido tiene un grado de toxicidad aguda. Todo esto, pues, digamos, es información acerca del grado de toxicidad de ese producto. Me dice entonces, digamos, información para poder transportar de forma segura el producto y, digamos, qué tipo de embalaje y de pronto entonces qué debo de tener en cuenta a la hora de entonces proceder como a transportar de un lugar a otro ese producto, digamos, transportar el producto por vía terrestre o vía marítima. ¿Qué tengo que saber? Bien. Todo esto, digamos, es lo que trae la ficha técnica, además acerca, pues, digamos, del producto que estamos trabajando. Por eso la ficha técnica, decíamos nosotros que la ficha técnica es un documento mucho más completo. Entonces, este ácido oxálico, pues nosotros en la parte de limpieza se utiliza para el mantenimiento entonces de lo que son esas puertas de los baños, esas puertas que son en acero inoxidable, para entonces los pisos, para el manejo de los pisos, para quitar manchas y, digamos, corrosión que se presenta muchas veces en los pisos agrestes. El, vin- eh, el otro producto que estamos mirando ahora que preguntó Oscar, entonces el aceite mineral es el que se utiliza para las puertas de los baños, para esas puertas en acero inoxidable. Bien, entonces esto es lo que es una ficha, una ficha técnica. Miremos, por ejemplo, miremos en un momentico, así abuelo de pájaro, miremos otra ficha técnica, por ejemplo, miremos una ficha técnica, por decir algo, del hipoclorito. ¿Me están escuchando, cierto? Muchachos, ¿me están escuchando? Bien, entonces miremos otra ficha técnica, así rápidamente, miremos la ficha técnica del hipoclorito. Entonces, por ejemplo, este hipoclorito que se está utilizando aquí es un hipoclorito al 15%. Es demasiado elevado en la concentración comercial. Recordemos una cosa, las concentraciones comerciales del cloro pues vienen desde el 3% hasta más o menos el 15 o 16%. Esas concentraciones comerciales del cloro, por allá del 3 o 4%, eso es límpido para la casa. Eso es básicamente lo que venden en Cañaveral de Uno, Olímpica, digamos,
ese es el tipo de productos, pero para el hogar. Las concentraciones comerciales para plataformas industriales vienen alrededor de un 5.25 a un 15%, siendo lo más seguro o siendo, digamos, lo más manipulable, de manera segura, de manera eficiente, manejarlo al 13%, manejar el hipoclorito al 13%, porque entre más alta sea la concentración comercial del hipoclorito, menos cantidad de hipoclorito vamos a utilizar. Es decir, se racionaliza mucho, digamos, el uso o digamos la dosificación que vamos a realizar para el área que vamos a trabajar. Entonces uso menos cantidad de hipoclorito, entre más alta sea la concentración comercial. Pero si la concentración comercial es muy baja, o entre más baja sea la concentración comercial, más cantidad de hipoclorito voy a utilizar. Hay que tener en cuenta, digamos, como esa proporcionalidad. Más adelantico vemos cómo utilizar diversos productos químicos, pero entonces, en este caso, en el hipoclorito como tal, sí existe como digamos como esas proporciones. Entre más alta sea la concentración comercial, menos cantidad voy a utilizar. Y entre más baja sea la concentración comercial, más cantidad voy a utilizar de cloro. Entonces, por ejemplo, aquí en esta ficha de datos, la ficha técnica, pues estamos hablando de hipoclorito al 15%. Entonces, me están hablando acerca de la identificación del producto. La ficha técnica de una vez me está diciendo como para qué sirve el producto. Entonces, dice que la desinfección de aguas, la purificación de superficies, eliminación de olores, desinfección de equipo, mesas de trabajo que sean resistentes a la oxidación. Se utiliza para el tema de potabilización de agua. Me habla acerca de los factores de riesgo. Esto es clave, esto es lo que tiene que conocer un operario cuando está manejando un producto químico. Debe conocer entonces cuáles son los factores de riesgo asociados a la operación de ese producto. Bien, cuáles son las indicaciones de esos factores de riesgo y cuáles son, pues, digamos, los consejos que se dan precisamente para enfrentar esos factores de riesgo. Entonces, esos consejos vienen dados por una serie de códigos en los cuales pues se determina qué es lo que debe hacer o realizar la persona en caso, digamos, de una ingesta o de un encuentro directo con la sustancia química. Estos estos códigos más adelantico los trabajamos, bien, cuando estemos hablando del sistema globalmente armonizado, aprendemos a manejar esta codificación y a entenderla un poquito, de dónde sale, pues, digamos, cada uno de estos códigos para las fichas técnicas de los productos y que nosotros
aprendamos a leer esa codificación y a saber pues dónde la vamos a encontrar y cómo la vamos a leer. Y esa información es, digamos así, es fundamental para nosotros poderle explicar al operario cómo manipula esa sustancia química. Nosotros no le podemos dar sustancias químicas al operario, no le podemos entregar productos químicos sin haberle dado al operario una instrucción suficiente acerca del manejo del producto químico. Por eso el supervisor es el primero que debe estar informado acerca de la ficha técnica del producto químico y tener la ficha técnica en su poder. Entonces el supervisor no puede estar ciego con esta información. Él es el que primero y el que promueve entonces la observación a digamos, la información que tiene esa ficha técnica. Entonces el supervisor no le puede hacer el loco y el ciego con esto, porque aquí existe información que es vital. Es información que puede servir de vida o muerte para el operario en el manejo, en el uso del producto. Por eso es que a nosotros nos insisten y nos piden en que cada año el personal sea reentrenado, el personal sea reinformado, el personal esté en una reinducción acerca de la operatividad del oficio, y más si el personal está manipulando sustancias químicas, debe tener una reinducción acerca del uso y buen manejo de esos productos, de las sustancias. Bien, y hay que hacer una revisión, cómo se está trabajando, cómo se está racionalizando, cómo se está manejando eficientemente los productos o insumos que estamos utilizando. Ese es un punto de control del supervisor. Bien, ¿qué más tiene esta ficha técnica? Entonces, esta ficha técnica tiene, digamos, la formulación química. Entonces, ¿cuánto tiene de hipoclorito de sodio? Y vemos que este producto viene con otra mezcla que es hidróxido de sodio. Entonces, nos está diciendo, digamos, en qué cantidad, en qué concentración viene, pues, tanto de una mezcla como de la otra. Entonces, esto es, digamos, pues, la información acerca de los componentes, información química de los componentes que trae el producto. Me está hablando de los primeros auxilios, cómo aplicar, digamos, primeros auxilios frente a un contacto directo con esa sustancia, contacto ya sea en la piel, en los ojos o por ingesta o inhalación de la sustancia. Bien, casi todos los productos químicos pues van a tener, digamos, como estas tres observaciones: contacto con la piel, contacto con los ojos, ingesta o inhalación de la sustancia. ¿Qué hacer frente a cada uno de esos, digamos, de esos accidentes? Porque estos son accidentes, ya que cualquier tipo de afectación de estas, pues entonces impacta directamente la salud de la persona. Entonces esto lo catalogamos como accidentes. Estos no son simples incidentes que se le cayó la sustancia en los ojos. Eso es un accidente, porque es que esa sustancia en los ojos, la persona puede perder tranquilamente el ojo. Entonces estas recomendaciones, estos, digamos, la información acerca de cómo proceder si eso ocurre, pues esos primeros movimientos o esa primera atención o esa atención de primer correspondiente, pues entonces se va convirtiendo en algo fundamental para entonces una atención más a profundidad, una atención por el servicio de urgencias, una atención prioritaria. Entonces todo depende cómo lo tratemos aquí, cómo lo cuidemos aquí, lo que
podrán hacer, digamos, en un servicio de urgencias. Entonces, esta información es clave, ¿bien?, para la manipulación de ese producto. Esta información entonces no se le puede ocultar, no se le puede ocultar al operario. Esta información no puede, entonces, digamos, no puede estar por fuera del manejo del operario. Habla acerca entonces de los tipos de extintor como en la otra ficha técnica, el tipo de extintor que nosotros vamos a utilizar. Entonces, una ficha técnica pues nos habla a nosotros acerca de la información que es supremamente relevante. Información de factores de riesgo, información de medidas preventivas, medidas de precaución, medidas informativas, y nos está hablando entonces del modo de uso de ese producto. Por eso la ficha técnica y los manuales de bioseguridad o los manuales de limpieza, desinfección y bioseguridad se convierten entonces en dos productos que salen de la planeación y se le entregan entonces a los operarios para que puedan realizar sus funciones, para que puedan tranquilamente desarrollar su actividad, porque están respaldados por una información técnica. Entonces son dos insumos que nosotros no podemos obviar, y que tanto para el operario como para nosotros es importante la información que viene ahí expresa. Y si no existe, entonces tenemos que empezar a construirla. Bien, hay que empezar a desarrollarla. Bien, vamos a mirar antes de irnos algo. Si nos da, chico. Bueno, vamos a hacer algo. Vamos a colocarlo acá. Voy a colocarlo en el chat. Entonces, ya no nos da, chico, de hacerle un reconocimiento a la plataforma de trabajo. Entonces lo vamos a hacer de esta manera. La plataforma de trabajo que vamos a utilizar se llama aulavirtualseduca.ginomio.com. Bien, esta va a ser la plataforma donde vamos a trabajar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En un momentico les estaré enviando, digamos, los usuarios para esa plataforma. Bien, entonces les voy a estar enviando los usuarios de trabajo
y les voy a hacer un instructivo sobre lo que vamos a ir desarrollando para esta semana en esa plataforma. Ya pues en este momento no alcanzo, y como tenemos el otro grupo con los muchachos de cooperativa de aseo, entonces no me puedo quedar realizando el proceso con el instructivo. Entonces lo que hacemos es, yo les envío los datos de la plataforma, enseguida le envío a Iván para que me llene un formulario y les hago un instructivo de lo que vamos a hacer. Ustedes van mirando el instructivo y con base en eso entonces van ejecutando cada una de las acciones en la plataforma. Es muy fácil, pues eso no tiene chiste no es dificultoso, simplemente es para que vamos dejando registro de lo que vamos a ir haciendo, ¿vale? Bueno, compañeritos, entonces